Deficiencias orales o de la comunicación. Vamos a iniciar hablando acerca del lenguaje. El lenguaje como tal es un sistema de signos, ya sean orales, escritos o gestuales, que a través de su significado y de la relación permiten que las personas puedan expresarse para lograr el entendimiento con otras personas. Por ejemplo, existen lo que son las letras, están los gestos en nuestra cara o los movimientos corporales que llevamos a cabo cuando hablamos, y también existen lo que son las cuestiones escritas, los símbolos escritos que permiten dar a conocer cierta información. El lenguaje como tal cumple algunas funciones. Está la función referencial, que quiere decir que el individuo únicamente quiere comunicar cierta información a un receptor sin emitir un juicio de valor, sin dar a conocer su opinión y también sin tratar de causar cierto efecto en el receptor. Por otro lado está la función emotiva, en donde la persona quiere transmitir un estado de ánimo al receptor, ya sea un pensamiento, un sentimiento o una emoción. Y para eso utiliza el lenguaje. Por otro lado está la función apelativa, que está centrada más en el receptor y en donde el emisor quiere causar una reacción en ese receptor para que esa persona haga o deje de hacer algo. Implicaría la situación de que se utiliza el lenguaje para llevar a cabo una orden o dar una instrucción y que la otra persona lo lleve a cabo o lo deje de hacer. Está la función fática, en donde el lenguaje está centrado más en el canal de comunicación para así poder establecer o continuar con esa comunicación. Actualmente, pues tenemos muchos medios de comunicación que nos permiten llevar a cabo esta función fática. Por otro lado está la función estética, en donde pues predomina el lenguaje con cierto tipo de belleza, como son por ejemplo las metáforas, y la función de este lenguaje predomina en algunos textos, como son las novelas, los cuentos, la poesía, las canciones o algún otro tipo de creación en donde el lenguaje que se utiliza es un poco más estético. Está la función lingüística, que implica que el lenguaje está más centrado en el código y se utiliza la lengua para hablar de ella misma o de otra. Por ejemplo, cuando hacemos traducciones al inglés o algún otro idioma en donde pues está más centrada en cómo se está utilizando la gramática, cómo se está haciendo la conjugación de verbos, cómo se está empleando el sujeto o el objeto. Y bueno, pues para eso existe la función lingüística. Por otro lado está la comunicación como tal, que es un proceso en donde se transmite y hay una recepción de ideas, de información o de mensajes, ya sea para dos o más personas que se relacionan y tratan de comprenderse e influirse utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la información. Aquí el proceso implica que si se quiere dar a conocer algo sobre el receptor. Existen dos tipos de comunicación básicas, lo que es la comunicación verbal, en donde se utilizan las palabras y hacemos uso de la voz para transmitir esas palabras, o a veces se realiza a través de un medio escrito y volvemos a utilizar nuevamente esas palabras. Y por otro lado está la no verbal,
en donde se utilizan otros sistemas como es el contacto visual, los gestos faciales, movimientos de brazos y manos, a veces también se utiliza la postura o la distancia corporal para poder transmitir nuestro mensaje. Existen algunos elementos de la comunicación como es el canal, es decir, el cómo se está llevando a cabo esa comunicación, se está utilizando la voz o se hace a través de un medio escrito o de algún medio de comunicación como tal. Existe el emisor, que es quien emite la información, y el receptor, que es la persona que recibe la información. Por otro lado está el código, en donde entrarían todas las cuestiones del lenguaje, como sería el idioma, las letras, las palabras como tal. Está el contexto, que implica el cómo se está llevando a cabo la comunicación, en qué contexto o bajo qué canal. Los ruidos, que pues son provenientes del exterior, a veces existen algunos filtros, es decir, la información no llega tal cual, sino existe como tal un sistema que va decidiendo qué información sí llega y qué información no. Y por otro lado está el feedback o la retroalimentación. Cuando una persona emite una comunicación, un texto, una información, entonces existen personas que le pueden decir si es correcto o es incorrecta esa información, y para eso existe la retroalimentación. Los componentes del lenguaje oral son los siguientes: el sistema visual. Ocupamos también la vista para poder aprender y adquirir el lenguaje. Cuando somos niños, en la escuela nos van diciendo cómo se realiza cada una de las letras. También ocupamos este sistema para poder leer la información y para copiarla en el caso de que así se nos solicite. Por otro lado está el sistema auditivo. Cuando somos pequeños, escuchamos a los adultos cómo es que emiten las palabras, y nosotros vamos aprendiendo a través de la imitación cómo emitir esas palabras. Por otro lado está el sistema de respiración. Cada que hablamos tenemos que realizar esa respiración. Si no respiramos en los tiempos o los ritmos adecuados, provoca que no podamos emitir el sonido para poder hablar de forma correcta. Están los elementos de la fonación, es decir, los elementos que nos permiten llevar a cabo esos sonidos, como es el aire que nosotros ocupamos, y pues aquí ocupamos los elementos de la fonación, que sería la nariz, los pulmones, el diafragma, para poder llevar a cabo esos sonidos. Están los elementos de la resonancia, como son las cuerdas bucales. En ellas, la respiración hace ciertos vibratos para que podamos emitir ciertos sonidos agudos, graves, para que pues se pueda llevar a cabo esa conjugación de sonidos. Por otro lado tenemos los elementos de articulación, que tienen que ver con el movimiento para poder nosotros emitir ese lenguaje oral, como es la lengua, los dientes, los labios, que nos permiten pues como tal poder cambiar esos sonidos y que no siempre sea el mismo. Por otro lado, existen algunas causas de las deficiencias orales. Tenemos los factores genéticos, es decir, hay ciertas deficiencias orales que son heredadas de nuestros padres, que también ellos pues hablan así, y que pues ya viene
en cierto material genético, cierta deficiencia. Existen también algunas causas en el embarazo, cuando a veces se consumen ciertas sustancias durante el embarazo, puede provocar malformaciones. Y estas malformaciones no van a permitir que cuando el bebé nazca pueda llevar a cabo el proceso del lenguaje. O, por ejemplo, en el embarazo también la desnutrición por parte de la madre, que podría causar algún otro trastorno, como sería la deficiencia intelectual, y pues por ende, al haber deficiencia intelectual puede haber problemas del lenguaje. Por otro lado, tenemos algunas causas en el parto, como pueden ser algunos traumatismos que existan en el momento en el que el bebé está naciendo, y estos traumatismos pueden provocar una lesión en las áreas neurológicas para emitir el lenguaje. Por otro lado está la patología de la primera infancia. Algunas enfermedades que pueden ocurrir en esta primera infancia, nuevamente caídas del bebé, que pueden dañar cierto sistema. También puede ser alguna enfermedad respiratoria o alguna situación de alguna lesión que pueda afectar, por ejemplo, la lengua o los labios para emitir el lenguaje. Están también los problemas auditivos. Cuando un niño tiene problemas para escuchar, pues también va a tener problemas para poder emitir los lenguajes o los sonidos, porque entonces el primer medio que utilizamos para poder emitir sonidos es escuchar a los demás para poder realizar la imitación, pero si el niño no escucha o escucha de forma incorrecta, entonces la emisión de sonidos también va a ser de forma incorrecta. Algunas malformaciones congénitas, es decir, que durante el embarazo puede existir alguna malformación por parte del bebé, como es por ejemplo el labio leporino o el paladar hendido, que pues pueden provocar que el bebé al nacer no pueda emitir el sonido como tal. También hay causas de tipo psicológicas, que tienen que ver con algunos otros trastornos del aprendizaje, como es el autismo, como es la deficiencia intelectual, o a veces también algunos traumas que pueden hacer que el niño no quiera emitir el lenguaje o tenga miedo a emitirlo porque se siente inseguro por cómo lo está realizando. Existen lo que son los trastornos DIS y los trastornos A. En el origen griego, lo que es el prefijo dis implica una dificultad y el prefijo A que implica sin. Entonces, existen ciertos nombres de trastornos que pueden llevar el dis, que implica que el niño va a tener cierta dificultad en esa acción, o A, que es decir, que no hace esa acción. Está la disfasia, en donde el trastorno o anomalía del lenguaje oral consiste en una falla de coordinación de las palabras y se produce a causa de una lesión cerebral. Es decir, el niño no tiene esa coordinación entre los movimientos de su boca, de su cerebro, para poder emitir el lenguaje. En el caso de la disfasia, se presenta de forma leve, pero está la afasia, en donde el niño tiene una pérdida total del habla debido a una lesión en ciertas zonas del cerebro, que son las específicas para emitir el lenguaje, y entonces el niño es incapaz de emitir los sonidos. Está la disgrafía, que es un trastorno que consiste en las dificultades de coordinación entre los músculos de la mano y el brazo, y impiden que los niños puedan dominar y dirigir algunos instrumentos que se utilizan para la escritura, como es el lápiz, el bolígrafo, el rotulador, y pues entonces tienen problemas para escribir de forma legible y de forma ordenada.
En el caso de la disgrafía hay una dificultad para que pues puedan como tal realizar ciertos grafemas, es decir, ciertas letras. Pero está la grafía, en donde aquí sí hay una incapacidad total debido a una lesión cerebral para poder realizar lo que son las letras en escrito y pues por lo tanto no pueden expresar las ideas y los pensamientos en esos escritos. Está la dislexia, que es una alteración de la capacidad de leer, por lo que se confunden o se alteran el orden de las letras, sílabas o palabras. Por ejemplo, que el niño quiera leer la palabra dislexia y en lugar de decir dislexia, diga dislexai, porque hay un orden, hay una alteración en el orden de las letras. O a veces es de las sílabas, que en lugar de decir dislexia, diga dixiale, porque está alterando como tal las sílabas. O la letra como tal, que en lugar de decir dislexia, diga bislexia, porque hay una alteración en la formación como tal de la letra. Las alteraciones más comunes que vemos en las escuelas es la confusión de la D y la B, la P y la Q, el 3 y la E, que pues nos pueden dar indicios de que hay un trastorno de dislexia. La dislexia, su diagnóstico es a partir de los 7 años. Antes de los 7 implica que el niño puede ser que no haya entendido como tal cómo se realizan las letras. Sin embargo, a partir de los 7, si existe esta confusión todavía, entonces ya es considerado como tal dislexia. Está la alexia, en donde hay una pérdida parcial o total de la capacidad de leer por una lesión cerebral. Cuando ya fue adquirida previamente, el niño lograba leer perfectamente sin dificultades. Sin embargo, después comenzó a dejar de hacerlo y entonces esto implica una alexia y generalmente va acompañada también con una pérdida en la destreza en la escritura, que puede ser la grafía. Y aunque las personas puedan hablar y entender la lengua hablada, no son capaces ni de escribirla ni de leerla. Entonces, si yo hablo, ellos me entienden, pero no pueden escribir ni leer. Está la discalculia, que es la dificultad para aprender y entender los principios del cálculo, originada por un problema cerebral que va a dificultar el uso del sistema simbólico. Entonces el niño va a tener dificultades para realizar operaciones algebraicas, la suma, la resta, y pues puede implicar que confunda los números o que realmente no sepa cómo realizar esa operación. Por otro lado está la acalculia, en donde hay una incapacidad total o parcial para comprender los números y conceptos matemáticos y aritméticos debido a una patología cerebral. Se le intenta enseñar al niño cuánto es 2 más 2 y el niño se siente incapacitado para entender cómo se realiza una suma. Se le ha explicado al niño de diferentes formas, de diferentes maneras, cómo se suma. Sin embargo, el niño es incapaz de realizarlo. Se le enseña con manzanitas, con taparroscas, con los dedos, y aún así el niño no entiende cómo se realiza una suma. Está la dispraxia, que es una enfermedad psicomotriz que consiste en una falta de coordinación de los movimientos y que suele ir acompañada de otros trastornos verbales y cerebrales. Es decir, el niño como tal tiene una incapacidad para mover y coordinar para poder realizar ciertas letras en la escritura o también para poder emitir las cuestiones verbales debido a algo cerebral. En el caso de la dispraxia,
la coordinación y las cuestiones verbales van juntas. Y está la apraxia, que es un trastorno del cerebro y del sistema nervioso en el cual la persona de plano es incapaz de llevar a cabo tareas y movimientos cuando se le solicita. ¿Se entiende el pedido o la orden? Ella quiere realizar esa orden, pero se siente incapacitado para realizarla. Por ejemplo, el niño está tirado en el suelo, se le pide que se levante y el niño quiere realizarlo, sin embargo, no lo puede realizar. Igual, por ejemplo, se le pide que diga ciertas palabras y el niño sabe en su mente, tiene la palabra, pero no puede emitir los sonidos para poder decir la palabra como tal. Está la disortografía, que es una dificultad de la aplicación para las normas ortográficas a la escritura y puede estar asociada o no a la dislexia o a la disgrafía. El niño tiene demasiadas dificultades para entender estas normas de ortografía. Se le han explicado miles de veces cómo se escriben las palabras y aún así el niño es incapaz de escribirlas de forma correcta. Aquí tenemos, por ejemplo, un texto en donde vemos diferentes faltas de ortografía. La mayoría podemos tener algunos errores ortográficos, sin embargo, en el caso de la disortografía, esto es más marcado. Hay muchos errores ortográficos y se le ha explicado al niño cómo se escribe y aún así no lo hace. En este caso de la disortografía, aquí el diagnóstico como tal sería a partir de los 10 años. Antes de los 10 años, la mayoría de niños tienen errores ortográficos. Después de los 10 años, si siguen existiendo demasiados errores en un texto, pues entonces estamos hablando de una disortografía. En el caso de la disortografía, no existe un trastorno con A, únicamente existe el trastorno con dis. Hay otro tipo de dificultades orales y de la comunicación, como son la anquiloglosia, que tiene que ver con una banda inusualmente corta, gruesa o densa de tejido. También esta deficiencia es conocida como frenillo lingual. Este frenillo lingual une la parte inferior de la punta de la lengua a la base de la boca, por lo que podría interferir pues en la lactancia materna y obvio en la pronunciación de algunas letras que implican el movimiento de la lengua. Y pues obvio no puede moverla como se mueve constantemente para hablar. También a este trastorno se le conoce como lengua atada, porque la lengua parece que está atada o amarrada a la parte de abajo, por lo cual no tiene ese movimiento que debería de tener. Está el paladar ojival, que es un paladar más estrecho de lo normal y abovedado en el centro. El paladar como tal está un poquitito más estrecho, un poquitito más abajo, sin embargo en el centro presenta una cuestión de una bóveda, una cuestión cóncava que va justo en el centro y que pues hace que la lengua pues para pronunciar algunas letras se vaya más arriba de lo normal y pues no puede realizar la pronunciación correcta en el caso, por ejemplo, de las R's y pues presenta esa dificultad y pues está en contacto presionando las partes que están más abajo, pero también la lengua se va hacia arriba en algunas letras y este contacto pues no se da entre la lengua y el paladar. El paladar se desarrolla de forma normal, se estrecha y se abomba en el centro. Está por otro lado el paladar hendido, que es aquí cuando suele suceder que el paladar en la boca del bebé no existe o hay una abertura como tal que conecta a la boca con la cavidad nasal. Entonces el niño presenta dificultades pues para poder realizar la lactancia porque entre
come y respira, puede haber cuestiones de ahogamiento. O para emitir algunas palabras igual, o respira o realiza los movimientos. Y pues esto incluye la parte frontal del paladar duro o la pequeña masa de tejido que cuelga del paladar blando, que se conoce como úvula. Está el labio leporino, que se denomina labio leporino porque es un labio fisurado o una fisura labial y el defecto es de tipo congénito. Consiste en una hendidura o separación del labio superior. Se origina en la función incompleta de los procesos maxilares y nasomedial del embrión y es uno de los defectos de nacimiento muchísimo muy frecuentes que implican que pues el labio superior está separado y pues puede ser de tipo parcial o de tipo total. Ya estos defectos en la actualidad, en cuanto nace el niño, se realiza la operación para poder cerrar el labio. Sin embargo, aún así puede presentar el niño dificultades cuando quiere hablar y emitir el lenguaje porque el movimiento pues no es como debería. También existen los trastornos como tal de comunicación y aprendizaje, que estos están escritos en el DSM-5. El trastorno del lenguaje es un retraso del niño en el uso del lenguaje hablado y escrito, y se caracteriza por un vocabulario limitado, oraciones con gramática incorrecta y dificultad para comprender palabras u oraciones. Ese trastorno se identifica porque se da uno cuenta que a cierta edad el niño ya debería de tener un vocabulario de ciertas palabras y el niño sigue hablando de una forma muy simple, a diferencia de sus compañeros, o como tal utiliza la gramática de forma incorrecta, o a veces no sabe cómo armar ciertas oraciones o ciertas palabras para expresarse. Está el trastorno de la comunicación social, que a pesar de contar con el vocabulario adecuado, el niño, pues parece que cuando tiene interacción con otras personas en la conversación, su lenguaje tiende a ser inapropiado. Y pues entonces no puede comunicarse o comunicar sus ideas a los demás, porque o no se le vienen a la mente las palabras, no sabe qué decir o cómo decirlo. Está el trastorno del sonido del lenguaje, que consiste en la sustitución de sonidos por otros o la omisión absoluta de algunos sonidos. Este trastorno, el más común, es con la letra R, en donde a veces la R es sustituida por otro sonido, ya sea de la letra anterior o se coloca otra letra, y el niño, pues a cierta edad, necesita ya saber pronunciar la R y no lo realiza. En el caso de la R es a partir de los 6 y 7 años cuando la pronunciación ya debe de ser de forma correcta. En el caso de las vocales son las más simples. Antes de los 4 años apenas comienza a emitir esas vocales y a partir de los 4 años ya es cuando se consideraría una dificultad en la emisión como tal en el trastorno del sonido del lenguaje. El tartamudeo, que es un trastorno de fluidez de inicio en la infancia, el niño tiende a tartamudear, es decir, a tener problemas en la fluidez, a repetir ciertas sílabas o a interrumpir como tal cuando está pronunciando una palabra. Por lo general, pues tiene que ver con alguna cuestión de ansiedad o de frustración o incluso a veces la tensión física. Por ejemplo, que los músculos estén demasiado tensos y la persona no pueda ser capaz de emitir como tal los sonidos que debería. Se suele observar a los niños cerrando los puños o parpadeando para esforzarse y recuperar el control y poder pronunciar las palabras de forma adecuada. Y cuando existe una presión adicional, pues para tener éxito, pues es muchísimo más complicado. Está el mutismo selectivo, en donde el niño decide no hablar
con ciertas personas o en ciertas situaciones. Y pues se puede dar uno cuenta de que es selectivo porque el niño sí habla, ya sea cuando se encuentra solo o cuando se encuentra con personas cercanas específicas. A veces el mutismo selectivo puede ser hacia alguno de los padres o hacia alguien del exterior, un niño que pues de plano no habla en el salón de clases con sus compañeros. Sin embargo, llega la mamá a la escuela, al salón de clases, y el niño habla con ella perfectamente sin ningún problema y dificultad. A eso se refiere el mutismo selectivo. El niño selecciona con quién hablar y con quién no hablar. Está el trastorno específico del aprendizaje, en donde pues ya el niño tiene problemas con lectura, matemáticas o la expresión escrita. Aquí entran todos los trastornos DIS y los trastornos A, en donde pues el niño como tal puede tener problemas con la lectura, con las matemáticas, como es la discalculia o la expresión escrita, como es la disgrafía o la disortografía. Estos trastornos pueden ser leves, moderados o graves. Leves cuando existen algunos problemas, pero el paciente, pues con apoyo, puede realizarlos bien sin problema. Moderada cuando hay algunas dificultades notables, ya se requieren ciertas medidas para que pues el niño pueda realizar estas instrucciones o pueda emitir el lenguaje. Y pues aquí pueden requerirse ciertas adaptaciones, en el caso de la escuela, ciertas adecuaciones curriculares para que el niño pueda realizarlo. Y grave cuando ya el problema es crítico. Aquí entrarían por lo regular todos los trastornos con A, la acalculia, que pues implicaría que ya el niño ya tiene una problemática más compleja para poder realizar las operaciones matemáticas, por ejemplo. Y pues aquí ya necesita servicios de apoyo integrales y pues que pues pueda promover una compensación apropiada. Ya necesita como tal un apoyo psicopedagógico o un apoyo como tal de terapia del lenguaje. El problema académico o educativo, en donde el niño tiene un problema de tipo académico o educativo y se aplican los pacientes que tienen dificultad para vincular las cuestiones escolares y no presentan ningún trastorno del aprendizaje específico u otro trastorno mental que implique el impedimento, es decir, que no tiene autismo, no tiene déficit de atención y el niño pues empieza a tener problemas académicos o educativos. Tenemos por otro lado el trastorno de la comunicación no especificado. El DSM-5 siempre lanza los criterios no especificados en el sentido de que cuando no está en ninguna de las clasificaciones anteriores, se coloca aquí. Y pues se usa este diagnóstico para los problemas de comunicación en los que los niños o no se cuente con la información suficiente para establecer como tal un diagnóstico de tipo específico. ¿Cuál es el tratamiento para este trastorno? Como tal, el tratamiento es terapia del lenguaje. La realización de algunos ejercicios o de algunas técnicas para que el niño sea capaz de emitir el lenguaje o de escribir de forma correcta, pues puede permitir que el niño mejore en alguno de estos trastornos. También a veces se requiere apoyo médico para algunas malformaciones, como es el labio leporino, que pues va a necesitar como tal una operación de tipo quirúrgica, o en el caso de los trastornos A, pues para permitir una detección en el caso de que haya algún trastorno de tipo neurológico que esté provocando la deficiencia del lenguaje como tal. El apoyo psicopedagógico también es importante, que dentro del salón de clases pues también existe un apoyo pedagógico para este niño, igual si se puede de forma externa, un apoyo tanto psicológico como pedagógico. Y bueno, eso es todo de las deficiencias del lenguaje y de la comunicación. Muchas gracias.